Bien, mi nombre es Ricardo Aurelio Cáceres Rangel. Vengo a impartir mi microclase en el área de ciencias sociales. Hoy conoceremos eh, las regiones de América y los países que conforman estas regiones. Conoceremos cada país de estas regiones. Iremos poco a poco descubriendo qué es lo que hace en particular un país de los demás. Entonces empezaremos con que América es un continente. Recordemos de que una región es muy diferente a un continente. Un continente hablamos, por ejemplo, América es un continente, Europa es otro continente, Asia es otro continente, África es otro continente. En este caso nosotros hablaremos de las regiones del continente americano. ¿Cuáles son estas regiones? Se divide en 4. Tiene la primera región, el continente americano, que en este caso sería América del Norte o Norteamérica como lo conocemos. La segunda región, estamos hablando de Centroamérica o América Central. La tercera región es América del Sur. Y hablamos de una cuarta región, que en este caso son las Antillas. Las Antillas son las islas caribeñas que conforman parte todavía de América, aunque estas estén apartadas, estén divididas, pero lo conforman por su cercanía a este continente. Pues hablaremos de Centroamérica. En este caso, América tiene 6 países, donde conoceremos cada país de estos por escalas, poco a poco. Principalmente conoceremos nuestro país, Guatemala. Y Guatemala es parte de América Central, de esta región americana. Y es muy interesante cómo los poderes del Estado, cómo su clima, cómo sus habitantes, cómo su extensión territorial llega a conformar a este país. Es muy bonito porque es el país donde vivimos. Espero, chicos, se presten mucha atención, se les llega a quedar la mayoría de cosas que veremos en este momento. Bueno, de primero vamos a hablar sobre los 3 poderes del Estado que conforman a Guatemala. Guatemala tiene 3 poderes del Estado, que en este caso sería el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son estos poderes que gobiernan Guatemala, que lideran Guatemala y que son nuestros líderes, ¿sí? En el poder ejecutivo estamos hablando del presidente. Nuestro presidente es el que nos lidera y que a cada 4 años tenemos la intención de cambiarlo para traer nuevas cosas a nuestro país. Estamos hablando del lado legislativo, que es el que lo sigue, que en el lado legislativo encontramos a todos los diputados, que son los que rigen la sociedad, los que legislan la sociedad, son los que están encargados a ver de que cada cosa que sea bien para nuestro país esté funcionando de la mejor manera. Ellos son los encargados de decir el sí, el no a nuevos proyectos que pueden venir a beneficiarnos. Y está el lado judicial, que estos están en los pequeños pueblos como alcaldes, y ya son los que vienen hasta atrás del lado legislativo y el lado ejecutivo, que son los poderes más potenciales en Guatemala. Entendiendo esto, pues, chicos, nosotros contamos con una población también muy grande, ya que Guatemala tiene una población de habitantes muy grandes comparado a los de Centroamérica. No los podemos comparar a los demás países del mundo, los demás continentes, porque en el continente europeo estamos hablando de bastantes habitantes. En este caso, en el lado de Centroamérica, que somos países muy pequeños, Guatemala tiene muchos habitantes. Estamos hablando de 17.011.000 habitantes. Estos datos que les estoy dando son realizados durante el último censo, que fue en el año 2021, que se realizó el último censo, donde son datos oficiales para este año. Ahora últimamente vamos a esperar el censo actualizado, probablemente para el otro año, donde conoceremos cuántos habitantes hemos subido o también cuántos hemos bajado. Eso ya lo hemos conocido la vez pasada en la clase anterior, cuando conocimos la tasa de mortalidad en nuestro país y también los nuevos nacimientos.
En este caso contábamos con 17.011.000 habitantes conformando el país. Tiene una superficie, el país de Guatemala, de 189 kilómetros cuadrados, que representa una densidad de 161,4 kilómetros cuadrados por habitante. Pues es un país muy grande comparado a los demás países de Centroamérica, como les platicaba, hablando del lado de América Central. La capital la conocemos, la capital es Ciudad de Guatemala o Guatemala de la Asunción. Es nuestra capital, en este caso la capital de Guatemala. El idioma que normalmente se maneja en Guatemala es el español, seguidamente por el cachiquel, y vienen atrás más idiomas en particular. La religión, ¿qué religión predomina en Guatemala, chicos? En este caso la religión que predomina en Guatemala es la religión católica, porque normalmente los que vinieron a Guatemala a conquistar la nueva Guatemala fueron españoles. Recordemos que la religión católica la trajeron de allá, de España para Guatemala, y entonces es la que normalmente predomina y la que tiene más influencia aquí en nuestro país, es la religión católica, porque los españoles la trajeron de allá para acá cuando conquistaron nuestro país. Entonces ellos vinieron a poner sus leyes, sus religiones, y entre sus religiones traía la religión católica. Por ende es la religión que sigue año con año como la religión colonial que predomina en Guatemala. Clima. En el clima podemos encontrar un clima cálido tropical. En Guatemala no varía mucho esto de las estaciones del año. ¿Por qué, chicos? Porque en otros países encontramos otoño, invierno, verano. En Guatemala no. En Guatemala comúnmente solo podemos encontrar invierno y verano. Y aunque estos dos climas varían mucho, porque hay días en los que decimos que estamos en invierno y no está lloviendo, hay mucho sol. Y hay veces de que estamos en verano y está lloviendo. Entonces Guatemala tiene un clima comúnmente tropical en este caso, porque varía mucho, no se está solo en un tipo de clima, sino que varían los tipos de clima. No ha nevado aquí en Guatemala, no podemos encontrar otros tipos de clima acá. Estos son los que normalmente tenemos acá en Guatemala. Por ejemplo, por ahora, chicos, ¿en qué estación del año estamos? Acá en Guatemala. En invierno. ¿Y cómo le podemos llamar a este invierno? La segunda etapa del invierno, porque la primera ya pasó. Entonces, si miramos las estaciones del año con las estaciones del año de aquí de Guatemala, hablando de clima, es muy diferente. Ya pasó el primer invierno, ahorita está pasando el segundo invierno. Entonces no podemos hablar de estaciones del año, hablando del clima, formales, normales, como pueden descubrir en otros países. Es por eso de que le llamamos un clima tropical. Otra de las cosas ¿por qué lo llamamos así? Porque tenemos lugares, departamentos acá en Guatemala donde predomina el frío, donde gobierna el frío. El clima principal es el frío. Pero si nos vamos a las costas, hay el clima que predomina, el clima que gobierna. Podemos decir que es el clima caluroso, el cálido, porque son lugares donde hay mucho calor, donde el sol se siente con más intensidad. Hablando de estos tipos de clima, no como acá en Chimaltenango, hablando de Quetzaltenango, donde el frío es lo que más se puede sentir. Entonces, esto es clima tropical en Guatemala, que son diferentes tipos de clima y no llevamos uno en concreto y no tenemos las estaciones del año en concreto, sino que llevamos diferentes tipos de clima, de estaciones del año de clima a otros países. Tenemos como otro punto el relieve. Tenemos 3 tipos de relieve en Guatemala. Eso sí podemos estar orgullosos de esto, porque nuestro relieve
es muy diverso y contamos con esa bendición en el lado del medio ambiente, lo cual contamos con montañas y volcanes. Del lado del este de Guatemala podemos contar con muchas montañas y volcanes, y miramos a nuestro alrededor, nuestro país es muy rico en ese sentido, porque podemos ver a nuestro alrededor y podemos ver montañas, podemos ver volcanes en cualquier lado que estemos. Pero donde más hay es en el lado del este de Guatemala. Es lo que sí podemos observar en otros países, es muy escaso todo esto, donde no hay, donde la superficie es plana y no podemos observar ni una montaña ni un volcán, pero en Guatemala tenemos esa riqueza que sí, y hay que saber conservarla. ¿Cómo la podemos conservar, chicos? Pues la podemos conservar de esta manera. Si no talamos árboles, ¿qué podemos encontrar en las montañas? Árboles. ¿Qué pasa si nosotros venimos y los talamos? Ya no podemos observar eso verde en las montañas, que lo destaca, que lo hace ver bonito, sino que lo miramos ya cafés. ¿Qué es esto? Es tierra. Viene la lluvia, hasta tenemos etapas de lluvia, como lo comentaba, primer invierno, segundo invierno. ¿Qué hace esto? Esto viene y genera deslaves en estas montañas. Poco a poco se van acabando y nos perjudican a nosotros, solo que nosotros no lo contemplamos de esta manera hasta que nos está pasando. No nos preocupamos por eso hasta que nos esté pasando. De lo contrario, seguir talando árboles y quitar toda esa ricura verde que tenemos a nuestro alrededor. Esos árboles que tenemos a nuestro alrededor que conforman las montañas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a no talar árboles, a conservar a los árboles? Porque de lo contrario vienen las lluvias, generan deslaves en las montañas se van degradando, los árboles se van acabando y al final va a ser muy perjudicial para nosotros. A ver, chicos, les quiero explicar también. ¿En qué nos ayudan las montañas y los volcanes? ¿Alguna vez ustedes han escuchado en Estados Unidos hubo tal tormenta, tal huracán, vino y acabó con tal y tal región de Estados Unidos? Que vino un tornado y se llevó diferentes casas. Entonces, chicos, ustedes se preguntarán por qué aquí en Guatemala no hay tornados, porque ya que llegan tormentas, al llegar a Guatemala se degrada su potencia que traen. ¿Por qué? Porque vienen las montañas, vienen los volcanes. Esto hace a que estas potencias que traen los huracanes, que traen las tormentas, vengan y toquen ante estas montañas y nos protejan a nosotros. Viene, se forma un tornado, va y toca con una montaña. ¿Qué es lo que hace esto? Que lo acaba. Entonces, más allá de verse bonito, de traernos vida, nos está protegiendo de fenómenos ambientales, pero no nos damos cuenta. Nos damos cuenta hasta que nos están pasando las cosas. Si miramos países como Estados Unidos, comparándolo con Guatemala, estos fenómenos ambientales llegan a ese país mucho más fuerte que acá. ¿Sí? Acá, gracias a Dios y gracias a las montañas, volcanes, esto nos ayuda de mucho y es mucho para nosotros de contar con esto y saberlo conservar y poderlo conservar. Porque podemos saber, pero si no lo conservamos, podemos tener el conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, entonces, chicos, esto es un llamado de atención también para ustedes, ¿sí? Como también tenemos tenemos al río más largo de Centroamérica, que pasa por Guatemala. Estamos hablando del río Motagua, que tiene 486 kilómetros de largo. Imagínense la gran extensión de este río. Y es un río de que en invierno está demasiado fuerte, es un río muy grande, pero últimamente hemos estado llenando de información que este río se está contaminando poco a poco. Cada vez es más la contaminación que genera los habitantes de Guatemala en el río. Habitantes, empresas que tiran todos sus residuos en este río y no lo sabemos conservar, que es una riqueza de Guatemala. Entonces, pero
bendito Dios, contamos con un río, uno de los ríos más grandes de Centroamérica, que dan su paso por Guatemala con 486 kilómetros de extensión. A ver, estábamos hablando que la superficie de Guatemala es de 189 kilómetros cuadrados. La superficie de Guatemala es 189 kilómetros cuadrados. Este río tiene 486 kilómetros de extensión. Calculen la gran extensión de este río. ¿Qué es lo que más se practica aquí en Guatemala? ¿Cuál es la fuente de economía, la fuente de ingresos, la fuente de trabajo que más se ve en Guatemala? Pues la principal es la agricultura. Gracias a Dios contamos con muchas tierras para poder cultivar y para llevar el producto al sustento del hogar. Más allá de eso, en economizarlas, en exportar productos, porque los importan productos, pero ya son de otra calidad. Más sin embargo, la calidad que exporta Guatemala es de primera calidad, porque no lleva mucha variedad de químicos, lleva solo los necesarios, con lo que en otros países ya le meten más cantidad de químicos que otra cosa. Entonces, esto es muy importante para nosotros saberlo, ¿sí? Que la agricultura es una fuente de trabajo número uno en Guatemala, ¿sí? ¿Cuál es la otra fuente? La otra fuente, estamos hablando del turismo. ¿Por qué el turismo? El turismo, como les decía, Guatemala es muy rico en sus montañas, volcanes y como también en lugares arqueológicos que contamos con varios años de historia. Entonces el turismo vienen vienen las personas de otros países a nuestro país solo para conocerlo, para conocer su riqueza natural y su riqueza en historia. El turismo se encarga en este caso de poder dirigir a los habitantes que vienen de otros países. También en el comercio podemos ver el turismo, donde uno les puede dar a conocer sobre nuestros platillos, sobre nuestros lugares, a otras personas. Y cada vez esto viene de más en más, ¿sí? Esto va en un orden ascendente, estos dos tipos de trabajo. Nuestra moneda ya todos la conocemos, nuestra moneda oficial es el quetzal y tiene un valor de 7 quetzales por euro, y estamos algo bajos a comparación de otros países. Entonces, chicos, estas son las características de nuestro país de Guatemala. Espero que hayan anotado algo, que les haya quedado algo de este pequeño mapa de Centroamérica, donde principalmente tenemos el mapa de Guatemala, de nuestro país. Espero que hayan apuntado estos datos, que les haya quedado, y como tarea les queda, chicos, dibujar el mapa de Guatemala. Por favor, chicos, entonces pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.